Supongo que los niños pueden pasar al culto infantil. Entonces, vayan a ese sitio dispuesto para que continúen su aprendizaje, su compañerismo, su adoración, su formación cristiana con los hermanos que se han preparado para atenderles en ello. Y a ustedes, mis hermanos, quiero invitarles a ubicarse en la Biblia, en uno de los profetas menores, Miqueas. Miqueas es el quinto profeta menor del Antiguo Testamento. Y hoy vamos a hacer una revista de Miqueas. Vamos a hacer un recorrido, de pronto no detallado como quisiéramos o exhaustivo, pero sí uno que nos permita reflexionar. Vamos a ponernos Miqueas hoy como unos lentes que nos permitan ver la realidad o parte de la realidad que nos ha tocado vivir a nivel global. Entiéndase que hablamos entonces de una situación del planeta, de todo el mundo, lo que incluye por supuesto a nuestra región, a nuestro país. Ante estas situaciones, los cristianos somos llamados a mirar con los ojos de la fe y a responder con los valores de la fe. Es un desafío para los predicadores. Acabamos de terminar una serie de mensajes éticos, meterse en los sermones éticos. Pero es necesario hacerlo. El asunto no es meterse en ciertos temas que pueden sonar escabrosos o incómodos hoy, sino con qué motivo lo hacemos, con qué lentes lo hacemos y con qué fin lo hacemos. Miqueas es la versión corta de Micaías, y Miqueas es un nombre teóforo. Esta palabra teóforo significa que es un nombre que porta en su significado algún atributo de Dios. La palabra fósforo significa foro porta y fos luz o fuego. Fósforo es un portador entonces de luz. Y Miqueas es un nombre teóforo que porta en su significado un atributo de Dios. El nombre Miqueas o Micaías en hebreo, y que nos llega a nosotros como Miguel, significa ¿quién como Jehová? El nombre es una pregunta. El nombre pregunta ¿a quién se puede comparar Jehová en la tierra, en el mundo, en las naciones? ¿Quién como Jehová? Y el libro de Miqueas, especialmente al final, se encarga de responder que definitivamente no hay parangón para comparar a nadie con Jehová. Miqueas, si ustedes van conmigo al libro, en el capítulo 1, versículo 1, ya vamos a comenzar a proyectar algunos versículos, pero vamos a ver este primero. En el capítulo 1, versículo 1 de Miqueas, si ustedes pueden seguirme con la Biblia o en la proyección, dice: yo soy Miqueas de Moreset, un pueblo pequeñito en medio de unas 5 ciudades fortificadas al nordeste de Jerusalén. Era un pueblo muy pequeño, pero por ser pequeño y estar en medio de esas fortificaciones, es decir, ciudades bien fortificadas, Moseret tenía que estar viendo cada vez presencia militar. O sea, siempre estaban por ahí efectivos militares resguardando, dando vueltas, y ellos entonces tuvieron que confrontar esa situación de estar siempre en el medio de un fragor, de una tensión. De Miqueas no se sabe mayor cosa. Fíjense que él mismo no se identifica como profeta, ni siquiera profeta se llama él mismo. Por su tono, por su carácter, por lo directo, por lo contundente de su mensaje, presumimos que no era una persona que tenía un título, que no era una persona que estaba de alguna manera vinculado a una instancia de poder. Es más, lo que se piensa frecuentemente es que Miqueas era un agricultor, era un campesino. Miqueas era un campesino, un hombre de campo, un hombre que trabajaba la tierra. Algunos eruditos dicen que aunque campesino, tal era su carácter y su probidad, que las personas lo buscaban como consejero. Y entonces sí, en situaciones que tenían que ver allí en Moseret, con problemas de injusticia, con problemas de maldad, con problemas de controversia, uno de los consultados era Miqueas, por su carácter, por su sabiduría.
Lo cierto es que este hombre de poca apariencia, en un pueblo pequeño, constante, expuesto al ajetreo, al cruce constante, Dios le da un mensaje. Dios le da un mensaje de carácter global, pero también le da un mensaje para Samaria. Y aunque el mensaje era para Samaria, parece que él centra su atención en el reino del norte y en el reino del sur, hablando del pueblo de Dios. Es decir, Israel, que era el reino del norte, y Judá, que era el reino del sur. Y entonces él comienza no solo a cargar contra las naciones del mundo, porque le da, carga contra las naciones del mundo, sino que carga también contra el pueblo de Dios, con una agudeza inusitada. Al pueblo de Dios le hace sus reclamos. Y nosotros, en este tiempo, en el mundo que estamos viviendo, con los desafíos, repito, que son globales, que son regionales, que son nacionales y que son hasta de las propias controversias familiares y personales, necesitamos hacernos la pregunta: ¿qué pide el Señor de nosotros en medio de un mundo donde vemos injusticia, contrariedad, tensiones y maldades? ¿Qué pide Dios de un cristiano? ¿Qué pide Dios de su pueblo? Y por eso vamos a proyectar nuevamente Miqueas 6:8, porque este versículo, espero yo que sea el versículo que atraviese toda esta presentación. Ya haré algunas aclaratorias que creo que son necesarias. Por lo intrincado, por lo escabroso del tema, especialmente por el ambiente que vivimos, yo necesito hacer una aclaratoria, pero creo que es parte de mi responsabilidad profética decir lo que este profeta dice, que se puede aplicar a cualquier país, a cualquier época de la historia, a cualquier situación. Miqueas dice, porque nosotros como cristianos nos preguntamos muchas veces: Señor, ¿cuál será tu voluntad? Señor, ¿qué quieres tú de mí en este tiempo? ¿Qué pides tú de mí en este tiempo, Señor? Que yo haga, que yo piense, ¿cómo decido? ¿Qué decisión tomo? ¿Cómo me comporto? ¿Qué juicios emito? ¿Qué escribo en las redes sociales? ¿Cómo me comporto? ¿Qué hablo con la gente en medio de la vorágine que nos atrapa a todos? ¿Cómo yo puedo manejar esta situación? ¿Qué es lo que tú pides de mí? Y esto no pretende ser una respuesta reduccionista, pero la tríada que está en después de los 2 puntos nos dan unos principios que debería todo cristiano contemplar o todo hijo de Dios, porque él dice: oh hombre, hablando de personas, puede ser mujeres y hombres por supuesto, él te ha declarado lo que es bueno, porque a Dios le interesa que su pueblo sepa lo que es bueno en medio de un mundo malo. Él te ha declarado lo que es bueno. O sea, Dios no anda con grises. Dios, en lo que es el aspecto moral y ético, es un Dios claro. Dios es preciso. Él nos dice lo que es bueno y Él nos dice lo que es malo. Pero Él nos ha dicho lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Está hablando a los suyos que estaban en medio de esa vorágine, de esa dinámica, de esa tensión, de esas crisis que se vivían en los tiempos de Miqueas y que puede que se parezcan. De pronto no igual. Yo no pretendo ponerle nombres específicos aquí, ni fechas específicas. Lo que pretendo es elevar un contexto parecido y hacer un llamado al pueblo de Dios para saber qué vamos a hacer. Y Él dice: ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Nosotros pudiéramos perfectamente quedarnos toda la tarde y hacer una vigilia explicando lo que implica esa triada. Hacer justicia, porque la justicia se hace. Amar misericordia, porque la misericordia se abraza y se le hace misericordia. Y también humillarte ante tu Dios, porque el peso del hebreo en la última expresión, humillarte ante tu Dios, es tener la conciencia de quién es Dios y vivir sometido a ese, que es único, no hay otro. Vivir sometido a Dios, adorándole y sirviéndole a Él. Tú te debes a un solo Dios. Así que las 3 cosas tienen implicaciones poderosísimas. Voy al texto y quiero presentar 3 cosas bajo el tema: ¿qué pide el Señor de nosotros en tiempos de maldad e injusticia? Y la aclaratoria que tiene que ver es que Miqueas no está escribiendo ni a la derecha, ni está escribiendo a la izquierda, ni está escribiendo al capitalismo, ni está escribiendo al socialismo. Le está escribiendo a su pueblo y les está pidiendo que se comporten como gente que creen en Dios. Y entonces comienza a pintar un cuadro Miqueas. Y digo esto, hermano, porque como pastor tengo que escuchar, tengo que leer cualquier cantidad de cosas. Y uno tiene la responsabilidad entonces de guiar a las personas que el Señor puso al cuidado de uno, no
a tomar partidos, sino a comportarse como cristiano independientemente de la opción que cada uno tome. Por donde usted se pare, usted antes que nada es un hijo de Dios y usted tiene la responsabilidad de donde usted elige estar, que es su derecho, asumir los desafíos desde la fe. Y propongo 3 cosas. No yo, cualquier cosa, hablemos con Miqueas. Porque Miqueas dice, claro, Miqueas escribe a otro tiempo, yo sería irresponsable, repito, al estar estableciendo relaciones directas, pero sí podemos y debemos derivar principios que se aplican a cualquier tiempo. Y lo primero que dice Miqueas es, el Señor pide y espera que tengamos conciencia del llamamiento que Él está haciendo a las naciones. Dios, ponía yo en estos días en la red social, el Dios de las cumbres pide la palabra y dice, escúchenme bien, Miqueas 1, versículo 2. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Pidió la palabra a Dios. No pidió un micrófono prestado, ni necesita un podio. Desde su santo templo, porque ha hecho del cielo su trono y de la tierra los estrados de sus pies, y de quien se dice de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan, toma la palabra para llamar atención a los pueblos del mundo. Hermanos, estamos hablando de una realidad que es global. El mundo está enfermo. El mundo se debate en diatribas y en situaciones críticas muy complicadas. Y ese Dios que creó ese mundo, le están diciendo en el versículo 2, presten atención, escúchenme, yo tengo cosas que decirles. Podemos leer en el versículo 3 lo que ese Dios apunta. En el caso de Miqueas fue en el tiempo de él, pero puede que también sea un desafío para nosotros. Algo que Dios observa y carga contra eso es la cuestión de la idolatría. Él dice, porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Esa palabra al final, o esa expresión que dice las alturas de la tierra, ¿sabe? La traduce aquí la versión que yo tengo. Dice, yo estoy por salir y destruiré los pequeños templos que han construido en los cerros de este país. Porque en aquel tiempo, como antes de ese tiempo y después, las personas buscaban los sitios altos y ahí comenzaban a ofrecer sacrificios humanos, sacrificios animales, y comenzaban a invocar espíritus y a deidades que no son las verdaderas. El Señor comienza a cargar y dice, este es un problema, haber abandonado al Dios verdadero y haberse entregado de esta manera a levantarle pequeños templos a quienes no son dioses, que están trayendo sobre ustedes más bien angustia y calamidad. El Señor apunta entonces la idolatría de los países de aquel tiempo. El Señor acusa de idolatría no solo a los países de aquel tiempo, sino a su propio pueblo. ¿Qué dice el versículo 5 del capítulo 1? Todo esto, ¿por qué? Por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Porque es muy fácil pensar entonces que es un problema que una persona, en vez de adorar al Creador, esté adorando a una criatura, o en vez de adorarse, de inclinarse y postrarse ante Dios verdadero, esté siguiendo dioses falsos. Pero ¿qué cuando la idolatría se mete en el pueblo de Dios? Y la idolatría tiene muchas caras, que va más allá de simplemente postrarse ante una imagen de algún metal o una figura. Es poner la confianza final, el amor y la lealtad final en cualquier persona, sentimiento o cosa que no sea Dios. ¿Significa entonces que nosotros vamos a vivir ignorantes de los desafíos de este tiempo? No, nosotros somos sal de la tierra, somos luz del mundo. El Señor dijo, no te pido que ¿qué? Que los quites del mundo, lo que te pido es que los guardes del mal. Nosotros tenemos que estar aquí para darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, pero para tener especialmente nuestro compromiso. Los cristianos son ciudadanos de dos mundos. Nosotros somos, por decirlo de alguna manera, somos anfibios.
Es decir, que tenemos que vivir ¿dónde? Debajo de las profundidades de las aguas del mundo, pero también tenemos que salir para recordar que nuestra ciudadanía permanente y final está en el cielo. Entonces, esa tensión no es fácil. No es fácil manejar esa tensión, porque nunca he dicho desde acá que tenemos que rehuir nuestras responsabilidades civiles, pero tenemos que examinar la ciudadanía terrenal a la luz de la ciudadanía celestial, no al revés. El Señor llama la atención a las naciones. El Señor apunta un problema grave que tenía que ver con la idolatría. Y en el capítulo 1, versículo 8, el Señor apunta una cosa allí en su palabra, que es cómo se sintió el profeta ante toda esa situación que estaba ocurriendo. Fíjense ustedes cómo dice aquí. Por esto lamentaré, lo dice Miqueas, y aullaré, y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. ¿Saben quién está hablando allí? Allí está hablando Miqueas, y está hablando de cómo él se sentía al observar lo que estaba pasando. Es decir, es el lamento de Miqueas. Su corazón se llenó de lamento, sus ojos de lágrima y de tristeza al ver la situación que le rodeaba. Como debe ser seguramente también la nuestra al ver los pueblos del mundo. Y esto comenzó entonces en las personas cercanas a levantar una expectativa, un deseo de que algo cambiara, porque vino una calamidad grande. Capítulo 1, versículo 12. Nos dice que la gente comenzó a pedir y a buscar salida y tenía esperanza, y el Señor de una manera contundente dice algo que uno de pronto diga, bueno, no es optimista. Y es que el Señor en su palabra ni es optimista ni es pesimista. El Señor es realista en las cosas, y cuando tiene que decir, lo dice. Lo cierto es que con relación a esas expectativas que comenzaron a levantarse en medio de la situación que se veía, el Señor en el versículo 12, a ver cómo lo dice acá, dice, porque los moradores de Marot, eso eran parte de unos habitantes de esa región, anhelaron ansiosamente el bien, comenzaron a buscar el bienestar, la salida, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. La versión que tengo aquí, que es la traducción del lenguaje actual, dice, se quedarán esperando ayuda, pero Dios enviará la desgracia. Y uno piensa, pero qué Dios que se goza del mal o que envía desgracias, pero qué humano que se aleja de Él y que no quiere después asumir las consecuencias de haber alejarse de Él. Entonces Dios llama la atención a las naciones respecto a dos asuntos. En primer lugar, haber abandonado al Dios verdadero, y en segundo lugar, comenzar a experimentar las angustias por consecuencia de la desobediencia. Quiero que veamos una segunda cosa. El profeta Miqueas dice, ante la pregunta ¿qué espero, qué quiere Dios de nosotros en el tiempo que nos ha tocado vivir? Es que nosotros sepamos que el Señor hace un llamado a los líderes del mundo, a los líderes del mundo. Vamos al capítulo 2, y comienza hablando a aquellos que por una razón Dios les había concedido condiciones y poder. Y quiero que veamos por favor los versículos 1 al 3 en el capítulo 2. El versículo 1 dice, ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Dios habla a los que por alguna razón tienen poder. El poder real que necesitan los pueblos del mundo. ¿Saben cuando el Señor se presentó ante aquel presumido y le dijo, ningún poder tuvieras tú sin qué? Si no se te hubiese dado de arriba. Dios da poder a los hombres. El poder de convencimiento, el poder económico, el poder de aplicar leyes. Cada vez que usted tiene la manera de administrar algo que afecta la vida de alguien, usted tiene un poder. Los medios de comunicación son un poder que muchas veces se utilizan para hacerle daño a las personas, que debería utilizarse ese poder para hacerle bien a la gente, para decir la verdad. Entonces el poder debería ser visto como la capacidad de actuar para hacerle bien a otro.
Pero cuando a cualquier persona que tiene un poder en su cama comienza a hacer planes, solo es de hacerle mal a otro, Dios le dice: yo tengo unos planes contra ti. Y aquí Dios está hablando de todo, no importa quién sea, esté en el lugar quien sea, todo el que use un poder para hacerle daño a su prójimo, no importa dónde está, si está parado acá de este lado, si está parado donde sea, Dios le dice en el versículo 3 cómo. En el versículo 3, sí. Por tanto así ha dicho Jehová, he aquí, yo también tengo planes, dice mi versión. También tengo planes contra ustedes. Yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos y andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Lo que dice allí, les va a venir una situación que se les va a acabar el orgullo. Dice eso mi versión. Versículo 3 dice: les vienen tiempos tan difíciles que se les acabará el orgullo. Versículo 3: cualquiera de los tiempos de Miquea, de los tiempos de nosotros y de los tiempos que venga, cualquiera que esté utilizando un poder simplemente para hacer maldad, el Señor dice: yo también tengo planes en el cielo. Aquí hay un poder en las estructuras sociales, pero luego el Señor también va y le habla a los que tenían el poder de la religión, y les habla a los líderes religiosos que saben qué estaban haciendo. Estaban predicando por dinero y comprometieron la fidelidad del mensaje. Mire, a todo hemisferio, a todo mundo, a todo gobierno y a todo pueblo le conviene una iglesia profética y un predicador profética casado con el mensaje de Dios y casado con más nadie. A todo el mundo le conviene, porque ese le va a decir la verdad al de turno, a quien sea. Nos conviene un profeta casado con Dios, y nos conviene una iglesia casada con Dios, porque esa iglesia va a ser profética. Es decir, a mí me conviene tener a mi esposa que me diga: Richard, no se ponga esa camisa porque no le va bien. O que me diga: Richard, para ver las medias, porque ese es uno de los chequeos que hace Madeley. Levante las medias. Ah, está bien, vaya pues. Y cuando yo me doy mis escapaditas, me pongo una media que no es, y le digo a la gente: no le digan a Madeley, en el seminario. A mí me conviene tenerla a ella. ¿Cuál es el problema? Si lo que dice no es verdad, ¿cuál es el problema? Pero si lo que dice es cierto, me ayuda. Yo necesito un profeta que donde quiera que haya injusticia lo diga: ahí hay injusticia, sea quien sea. ¿O quiero solamente el que me aplaude? La voz profética en el Antiguo Testamento no era tanto adivinar cosas del futuro, que muchas veces Dios le dio esa capacidad a los profetas de vaticinar. ¿Saben ustedes en qué consistía la voz profética? En primer lugar, consistía en denunciar cualquier injusticia, venga de donde venga. El profeta estaba casado con Dios. En segundo lugar, el profeta llamaba al arrepentimiento. Y en tercer lugar, el profeta proponía signos de vida y esperanza de cómo vivir mejor. Eso es voz profética. Y el problema aquí, en parte, versículo 6, podemos leer, por favor, capítulo 2, versículo 6. No profeticéis, dicen a los que profetizan, no los profetice porque no les alcanzará vergüenza. Lo que quiere decir acá en los versículos 7 en adelante es que está diciendo: no quieren que los profetas les den malas noticias. O sea, querían personas que le dijeran ¿qué? Puras cosas buenas. Y yo voy a leer en el versículo final, capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. Yo no sé cómo traduce esto acá. Capítulo 2, versículo 11 dice: si alguno andando con el espíritu de falsedad mintiere diciendo: yo te profetizaré de vino y de sidra, tal será el profeta de este pueblo. Lo que está diciendo así, mi versión creo que lo dice un poco más claro. Aquí en 2.11 dice: ustedes serían felices con profetas mentirosos que solo hablaran de vino y de licor. Les encantaría eso. Y es un llamado para los que predicamos del púlpito, es un llamado para los programas de radio, es un llamado para los programas de televisión. Cuando en esa congregación el mensaje se diluye y se le dice una cosa al que tiene poder o al que tiene cierta condición, o no se le dice otra para estar bien con la gente. No, yo creo que si se dice lo que es de parte de Dios, es para el bien de todos siempre.
Si viene de parte de Dios, es para el bien de todos siempre. No quieren escuchar a los profetas, y por encima de eso hay profetas que están predicando por dinero. Es impresionante, hermanos, cómo se ha hecho del dinero el centro de una iglesia, el centro de un mensaje, de una predicación. Pacte aquí, siembra aquí, traiga tanto, para el milagro tanto, vale tanto y tal cosa. Y eso lo detesta el Señor. El Señor dice, no tienen interés en las personas, no se interesan en sus circunstancias, que son seres humanos, que tienen familias, que tienen necesidades espirituales, están centrados en su dinero. Se ha hecho de eso un mercantilismo de la fe. Y el Señor también carga contra esto, en el tiempo de Miqueas, hoy y cuando sea. Profetas mentirosos. Pueden ir conmigo al capítulo 3, versículos 5 en adelante. Capítulo 3 de Miqueas 5, versículo 5 dice: así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando no tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Versículo que sigue, el versículo 6, vamos preparando el 7. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. El Señor dice, yo no les voy a dar mensaje, no les voy a dar mensaje. Pero aquí hay una parte. Cuando el Señor viene, y es la tercera cosa que voy a decir para terminar, gracias a ustedes por su paciencia, por su oración por mí, al tener que acercarme a estas cosas, con lo que creo es los lentes del Señor más que otra cosa. En tercer lugar, el Señor quiere y espera que nosotros recordemos que sus planes son de vida y esperanza, que el Señor tiene esperanza y salvación en su Mesías, en nuestro Señor Jesucristo. Porque si ustedes leen de los capítulos 4 al final, ¿saben qué? El Señor comienza a decirle, pero hay esperanza, se puede salir de esto, se puede cambiar. Por lo menos desde mi perspectiva, dice Dios. Y quiero que leamos aquí, vayan conmigo por favor, a capítulo 5, versículo 2. El Señor dice algo contradictorio. Tú, Belén Efrata, pequeña para estar en las familias de Judá. Es decir, Belén era una aldea insignificante, sin ningún atractivo. Y de ahí, de los menos atractivos, de los menos pudientes de toda esa zona de Judá, Dios levantó al Salvador. Es como que el Señor está diciendo, en medio de lo que está pasando, yo puedo hacer grandes cosas. Yo creo que tenemos que orar, hermanos, por todos los que están en eminencia, ¿cierto? Nos manda la Biblia, ¿o no? El Señor nos manda a orar por los que están en eminencia, y a orar para que Dios les dé sabiduría para ejercer. Todos los que tienen algún tipo de eminencia, eminencia educativa, eminencia en la seguridad, eminencia política, el presidente de la República, el gobernador, los alcaldes, todos, absolutamente todos, hay que orar por todos, para que Dios nos conceda al final vivir a todos, como dice Pablo, quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. No debemos dejar de orar por nuestra nación, por los poderes establecidos, por los que tienen grandes responsabilidades. No debemos dejar de apoyar toda iniciativa que sea consecuente con la verdad, con la justicia. No debemos de comprometer nuestra función profética en la tierra, pero nunca tenemos que olvidar que nuestra esperanza final debe estar puesta en Jesús, en su promesa, en su esperanza. Y eso no es rehuir al mundo, no. Eso no es negar la realidad, eso no es tomar partido, eso es entender mi doble ciudadanía, que mientras cumplo mi responsabilidad aquí en la tierra, yo tengo que entender que mi esperanza final está en Jesús y en lo que Él conquistó para mí. El Señor dice, de ese pueblo pequeñito, sin atractivo, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días hasta la eternidad. El Señor dice, hay esperanza. Y quiera Dios que cada día se levanten más personas, movimientos y situaciones que se alíen con la esperanza, con la vida, con la verdad, con la rectitud y con la prosperidad. Que se levanten más. Que el ejército de la verdad, de la justicia, de todo lo bueno sea más grande. Como dice Pablo, no se dejen vencer por el mal, sino que
venzan con el bien al mal. Y nuestra oración tiene que ser: Señor, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que sea bueno, bendice eso. Porque en la paz y en el bienestar de una nación va a estar la paz y el bienestar de todos. ¿Y qué es lo que queremos, hermano? Anhelamos que Dios bendiga nuestra patria, que Dios bendiga nuestra región, que Dios tenga misericordia del mundo, de los pueblos. Especialmente, vuelvo a la tríada, por favor, de Miqueas 6:8. Hacer justicia, ser justos con todos. Yo me di cuenta en estos días, leyendo esto, y a mí me gusta anunciar los temas éticos y escabrosos con tiempo, para que la gente no piense que el pastor lo está diciendo por alguien, porque siempre es un riesgo para uno. Pero es tanta la desesperanza. Yo leía situaciones y contradicciones y eso, y un artículo que entiendo que es serio, dice de los fenómenos que están ocurriendo, las reacciones. O sea, los consultorios de psicología y psiquiatría en Venezuela están creciendo cada día más, y los especialistas están diciendo: mira, algo se está levantando, hay demasiada tensión, hay demasiada cosa, ¿a dónde vamos a llegar? Y yo me decía: tengo algo yo que decir como pastor, como un predicador. Debe activarse la fe que tenemos nosotros para mirar este mundo a través de los ojos de la fe y no de otros lentes, y tener una posición y una respuesta más comprometida con Dios y su carácter. Porque aquí se dice hacer justicia. Los unos con los otros tenemos que ser justos. Tenemos que ser justos. Ser cristiano es abrazar la justicia. Ser cristiano, y no me le ponga a Cristo ningún otro tilde, porque Cristo dijo: mi reino no es de este mundo. Hacer justicia. Comencemos por relaciones justas en la casa, tratando con más justicia a mamá, con más justicia al esposo, a la esposa, siendo justos en nuestros negocios, siendo justos en nuestras relaciones. Hagamos misericordia. Y la justicia es entre todos, pero la misericordia es bondad hacia el más débil. Y si se espera algo de este mundo, porque mientras más difícil se ponga y no tenga nada que ver con un punto, es que es una cuestión planetaria. Es una cuestión planetaria que en cada región tiene sus particularidades. Pero ante este desafío planetario, si algo tiene que acrecentarse, va a ser la solidaridad, la sensibilidad que tuvo un buen samaritano para pararse en la mitad del camino y vendar las llagas y las heridas de otro con quien tenía unas diferencias culturales. Si los que no tienen el Espíritu de Cristo no son capaces, ¿seremos capaces los que tenemos el Espíritu de Cristo de amar misericordia hacia todos? Y finalmente dice: vivir humillado ante el único que es tu Dios. Acuérdate que tienes un solo Dios, y ese es Jehová. Vive humillado en este tiempo. Yo me di cuenta que nosotros solemos sacar Miqueas 6:8 de contexto y lo citamos porque: hombre, Él te ha declarado que tal cosa, como una cosa de piedad personal, así como que de ser santo, ¿ves? Ser justo y tal cosa, y adorar en la iglesia. No, Miqueas 6:8 está enclavado en todo este drama. No se puede ver Miqueas 6:8 sino viendo todo el drama de que está hablando el profeta. Y Miqueas 6:8 es cómo se tienen que comportar en un mundo de maldad y de injusticia. Así tienen que actuar. El llamado del Señor es que podamos abrazar su amor, su justicia, su verdad y su honestidad en todo lo que hacemos. Pedro dijo: si ustedes invocan por Padre aquel que es santo, ustedes tienen que ser santos en toda su manera de vivir. Las profecías se acabarán. Los sueños, las visiones, ¿qué va a pasar con ellas? Cesarán. ¿Y qué va a quedar? El amor permanece. Y Pablo dijo: ahora bien,
Estos tres permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos, ¿cuál será? El amor. Hermanos, yo puse esta mañana, concédame, por favor, poco hago esto, pero es que ahora no lo consigo aquí. Yo puse un mensaje que con ese quiero terminar porque me dio tanta esperanza ver cómo el Señor ahí está. Miqueas 4:3-5. Y yo decía: Señor, qué glorioso lo que es tu deseo para todas las naciones, no importa en sus colores, no importa en sus culturas, no importa sus condiciones, el deseo tuyo para este mundo. Y Dios me sacó una sonrisa y un aliento cuando leí en Miqueas 4:3-5 lo siguiente: dice, y Él juzgará entre... ¿Eso es? ¿Yo dije eso? Miqueas 4:3-5 dice, y Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensañarán más para la ni sé qué, ni se ensayarán más. Bueno, déjenme leerlo aquí en esta versión. Escuchen cómo dice: Dios mismo, escúchenme bien y van comparando luego allá. Dios mismo dictará sentencia contra naciones y pueblos lejanos, y ellos convertirán sus espadas en herramientas de trabajo. Nunca más nación alguna volverá a pelear contra otra, ni se entrenarán para la guerra. Todo el mundo vivirá tranquilo bajo la sombra de su viña o a la sombra de su higuera, porque así Dios lo ha prometido. ¿Qué importa que otras naciones adoren a sus propios dioses? Nosotros siempre obedeceremos a nuestro poderoso Dios. El deseo de Dios siempre fue ese. Cuando en el huerto del Edén el Señor puso a Adán y a Eva, no nos puso para matarnos, no nos puso para oprimirnos, nos puso para vivir como hermanas y hermanos. Y por eso es que Cristo quita las divisiones. Por eso me encanta la iglesia, porque en la iglesia el título más alto es hermano. Y en la iglesia no hay hombre ni mujer, bárbaro ni escita. En la iglesia los partidos y las ideologías no privan, sino nuestro amor en Cristo. Eso es lo que nos une y en base a eso caminamos. Luego cada quien es responsable. Pero aquí se derriban las barreras. Aquí la sangre de Cristo quita las enemistades porque nos quiere reconciliar con Él y los unos con los otros, para poder ser una opción a tanta guerra que hay en el mundo. Una comunidad donde todos caben, una comunidad donde todos tengan sus espacios, así tengan la diferencia. Porque lo que nos une es lo que celebramos. Nosotros nos reunimos aquí a celebrar lo que nos divide. Nosotros nos reunimos a celebrar lo que nos une. ¿Y saben lo que nos une? Que nos unirá eternamente es la sangre del Cordero, la salvación del Señor. Y entonces se dice en Apocalipsis que lo que aguarda es que habrá un tiempo en que de toda tribu, de toda lengua, ¿qué más? De toda nación y de toda etnia estarán todos juntos, ¿qué? Adorando al Cordero. Todo lo demás quedará allá. Y se dirá: aleluya, alabado sea el único que fue capaz de abrir el rollo. Ese sí era un rollo. Si a usted le parece un rollo ahorita lo que vimos, que lo es a nivel global, en cualquier otro nivel, hasta mi familia, tantas cosas que ocurren, hermano, nosotros sabemos que estamos expuestos a una tensión grande en el trabajo, en todo lugar. Si nos parece es un rollo, bueno, había un rollo que sí era un rollo. Nadie podía leer lo que había en ese rollo, ni desatar sus sellos. Solamente se levantó uno, fue el Cordero. Desató los sellos, venció a la muerte, venció al maligno, nos redimió, nos salvó y nos dijo: hay esperanza, se puede vivir diferente. Estoy formando un pueblo distinto, una comunidad distinta, una familia distinta. Y yo seré el Señor y la luz de todos. Les ruego que oren conmigo. Les pido en realidad que oren por mí. Y les ruego también que oren conmigo. Y que oremos los unos por los otros.
Señor, gracias por mis hermanas, por mis hermanos. Tú dijiste, en el mundo habrá mucha aflicción, pero confíen, yo he vencido. También nos dijiste, no se sorprendan cuando estas cosas pasen, porque es necesario que acontezcan. Ustedes aguarden con esperanza y confianza. Así que, Señor, no negamos, pero nos levantamos por encima de la realidad, en las alas de la fe, de la confianza y de la esperanza que tú nos das. Haz de nosotros sal, luz, esa comunidad que muestra otra manera de vivir, esa comunidad alternativa que es la comunidad de tu pueblo. Líbranos, Señor, de ir en pos de otra cosa que no sea proclamar: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, y en nombre de ese Señor vivimos y hacemos bien a todos, porque Él nos mandó a anunciar y a demostrar su amor y sus buenas nuevas. Oramos por nuestra nación, oramos por el presidente de la República, por todos los gobernadores, por todos los alcaldes, por todos los que están en eminencia, por los líderes de los pueblos, porque al mirar el sufrir un pueblo cercano, lejano, sufrimos todos. Ten misericordia de la nación. Bendice toda obra de justicia y de verdad, Señor, venga de donde venga. Reprende toda obra de maldad y de injusticia, venga de donde venga. Y haz de nosotros luces, portadores de tu gloria, portadores de tu verdad y tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vamos a despedir entonando una canción.